Para intentar aproximarnos al concepto de desnaturalización socioambiental, me parece oportuno preguntarnos en primer lugar a qué nos referimos cuando nos referimos a la naturalización. Em, por supuesto que acá podemos recuperar algunas falsas oposiciones, podemos pensar entre naturaleza y sociedad o naturaleza y cultura, ¿no? Como si lo natural o la naturaleza no fuera también una construcción social fuertemente marcada por un tiempo, por una historia, por un espacio. Em, y en sintonía con eso, entonces, cuando pensamos en algo que está naturalizado, ¿no? Nos referimos a aquello que nos viene dado, que parece ser inamovible, incuestionable, fijo, ¿no? Algo que no cambia, que es simple, digamos, en sus causas, o al menos así se nos aparece, digamos, a nuestra interpretación. Em, es decir, algo que siempre fue así y que seguirá siendo del mismo modo, ¿no? Que no es posible transformar y que siquiera tampoco nos cuestionamos, ¿no? Algo, cuando tenemos algo naturalizado, tenemos algo incorporado, internalizado, no nos preguntamos por sus causas ni tampoco por sus consecuencias. Creo que la apuesta de las ciencias sociales en general y quizá de unas ciencias sociales más críticas, ¿no? Eh, Tiene que ver, por supuesto, con desnaturalizar, ¿no? Con hacernos preguntas y con empezar a pensar qué hay de social en aquello que se nos aparece como natural, como cotidiano, como rutinario. ¿Qué hay de social en aquello que también se nos aparece como individual, ¿no? Como propio de nuestra vida o de nuestra existencia particular en el mundo. Esto, por supuesto que no es nuevo, ¿no? Que tiene que ver con las preguntas y la forma de trabajo, como les decía antes, de las ciencias sociales, y creo que en ese sentido podemos recuperar aportes de la antropología, ¿no? Cuando eh, nos propone mirar la propia sociedad con ojos de extranjero o de extraño para justamente sorprendernos y hacernos preguntas que antes no nos hubiésemos hecho. Y también con lo que desde la sociología se llama, recuperando a Wright Mills, la imaginación sociológica, ¿no? Esa capacidad de vuelta, de desnaturalizar, de mirar la propia sociedad con ojos de foráneo, ¿no? De imaginar entonces otras formas posibles. Em, Creo, como les decía antes, que ese poner en cuestión es un poco la metodología de trabajo de las ciencias sociales. Y yendo al tema particular que estudio, que tiene que ver con el extractivismo, es decir, con una forma particular del ser humano, de relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Con la exportación, la explotación, perdón, de materias primas en un territorio dado, fundamentalmente con fines de exportación. em, Tiene que ver con todo esto, ¿no? En mi mirada que les quiero presentar hoy. Particularmente en los estudios que desarrollo en el sur de Argentina, en Comodoro Rivadavia, eh, que es el lugar donde se descubrió el petróleo en territorio nacional en 1907. Como les decía, me hago estas preguntas, ¿no? Se trata de una sociedad como otras donde
hay una cultura del petróleo, podemos pensar, que impregna su historia, sus relaciones, sus identificaciones, sus diferenciaciones también entre grupos, las dinámicas socioeconómicas, podemos pensar, de ese territorio, ¿no? Em, que también determina, por supuesto, esta actividad económica, la renta, los ingresos de los trabajadores, pero también de la economía municipal, provincial. Es decir, que hay toda una cultura del petróleo, podemos llamarla, entre comillas, y bueno, ameritaría quizá abrir acá una nueva llamada en este glosario en construcción colectiva, donde también podamos ahondar más y definir esto. Pero digo, hay todo un conjunto de representaciones, pero de la mano de eso, de materialidades también que se nos imponen, ¿no? A partir de este tipo de actividad económica, de este tipo de industria. Y que justamente se naturalizan, ¿no? En sus efectos, al ser habitantes de una sociedad marcada por este tipo de economía, ¿no? Por esto mismo, porque se trata de una actividad que acompaña el nacimiento de la misma ciudad, que atraviesa su historia, que determina, como les decía antes, sus lógicas hasta el día de hoy. Y que muchas veces, en la mayoría de los casos, está fuertemente unida a los relatos, a las memorias de sus habitantes, a las historias familiares, a las identificaciones laborales de las personas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para, no digo cuestionar, pero sí en principio hacernos preguntas, ¿no? Sobre aquello que, como decíamos antes, es tan propio de la historia de una sociedad. Y bueno, y creo que es en ese sentido que cobra relevancia esta apuesta por la desnaturalización socioambiental del extractivismo. Me refiero particularmente a que, como se imaginarán, ¿no? Se trata de una industria que tiene un fuerte impacto en lo que podemos llamar, recuperando aportes de los ecofeminismos, en los cuerpos territorio, ¿no? Y es en ese sentido donde en las memorias de los habitantes de esta sociedad, en sus relatos, aparecen muchas veces naturalizadas los efectos sobre la salud, ¿no? Sobre el ambiente de este tipo de industria. Los impactos en la vida cotidiana, que por supuesto hacen a la vida, como decíamos antes, a la historia de las personas, de sus familias, son muchas veces naturalizadas, pero aparecen algunas pistas, ¿no? En cómo se construyen memorias en torno a, por ejemplo, los juegos de la infancia, el habitar estos espacios, el concurrir a las playas con siempre un frasquito de aceite que llevaban las madres en los bolsos para limpiar las manchas de petróleo que podían impregnarse en los cuerpos, en jugar o en bañarse en aguas contaminadas, ¿no? Que venían de los propios pozos, en jugar en instalaciones o locaciones, ductos, ¿no? Propios de derivados de la industria, en pasivos y activos de la industria. Entonces creo que ahí hay pistas para rastrear tanto la naturalización como la desnaturalización del extractivismo y sus efectos en los cuerpos y en las vidas de las personas que habitamos estos territorios.